Luego, 2 domingos después, hemos continuado. El domingo estuvimos viendo acerca del por qué la maldad en este mundo reina. ¿Por qué dijimos que la maldad en este mundo reina? Porque los hombres, los seres humanos, no recibimos a Dios como deberíamos de recibirle. No, los hombres rechazaron a Dios, y cuando hay un rechazo de Dios en las vidas de los seres humanos, la maldad reina en ellos. Y leímos el libro de Romanos en el capítulo 1, del verso 18 en adelante. Leímos y comenzamos a ver por qué de la depravación, por qué de la situación de la vida de los seres humanos era tan mala, era tan caótica, de llegar al desenfreno como ahora lo vemos, llegar a las circunstancias de cómo vemos que ha llegado la sociedad en el tiempo que nosotros vivimos. Es por haber rechazado a Dios, es por no haber glorificado a Dios, es por no haber dado la gloria a Dios, sino que los hombres comenzaron a honrar a las criaturas. Comenzaron a darle culto a las criaturas antes que a Dios. ¿Y qué darle culto a las criaturas antes que a Dios? Comenzaron a darle culto a hombres, comenzaron a darle culto a mujeres, comenzaron a darle culto a los animales, comenzaron a darle culto a la naturaleza, comenzaron a darle culto a todo aquello. ¿Sabe que en la India hay millones y millones de dioses? En El Salvador pueda que haya su milloncito de dioses, ¿verdad? Y es por eso que existe la maldad, es por eso que existe la maldición en los seres humanos, porque adoran cosas que no son Dios. Dios nunca dijo que adoráramos a personas, y la gente se encuentra adorando a personas que ya murieron, como al apóstol Pedro, como a la Virgen María, como todo lo que usted oye, a la mamá de María, a todo lo que usted cree. Aún hasta ya están adorando a Monseñor Romero. En Venezuela están adorando a San Chávez. Todo eso trae la maldad, la maldición y el desenfreno a la vida de los seres humanos. Por eso vivimos nosotros acá. En nuestro país, ¿quién es el patrono del Salvador? Acabamos de pasar, ¿verdad?, la fiesta que se celebran a nivel del Salvador. ¿Quién es? ¿Qué va a andar siendo lo que tenemos aquí, el Salvador del mundo? Dígame usted. El chintito que tenemos allá en el redondel, ¿verdad?, ya subiendo para el escalón. Ay, ese no es el Salvador del mundo. Ese no hace nada de bendición
a nuestro país, eso trae maldición. Y todo lo que los seres humanos que se desvían de Dios y comienzan a darle adoración a cosas que no son Dios, a personajes que no son Dios, eso está prohibido por Dios. Al único que se le debe de dar honra y gloria solo es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aun cuando al Espíritu Santo, Dios en una forma bien clara no ha dicho que adoremos al Espíritu Santo, sino que solo a Jesús y a Dios, y de ahí a nadie más. Y ese es el grave problema de todo lo que existe en el mundo en el tiempo de nosotros, los seres humanos adorando cosas que no son Dios. Ahora, Dios, al ver esa situación sobre del mundo, Él envía a su Hijo. Yo quiero que en esta mañana, el momento que vamos a estar, porque ya es tarde, he comenzado a hablar a las 12:01. Entonces no voy a terminar el mensaje el día de ahora, ¿verdad? Todavía. ¿Por qué? Porque, amado hermano, amada hermana, todos los que están acá, por favor, yo les suplico que me pongan grande atención para que usted pueda entender lo que Dios quiere que entendamos en este momento. ¿Cuándo entró la maldición al mundo y a todo ser humano? ¿Cuándo? Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron. Ahí entró la maldición en esta tierra y en la vida de los seres humanos. Desde ahí comenzó a enfermarse la gente. Desde ahí comenzó la gente a corromperse. Desde ahí es que sucede todo. Pero hace 2000 años, Dios nos envió la solución para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar todo lo malo que hay en medio de los seres humanos. Pero ahí está el problema. Porque cuando Él vino para levantarnos y para arrebatar todo lo que Él había dado al hombre, los seres humanos no lo recibimos. ¿Cómo estaba el mundo cuando el Señor Jesucristo entró en esta tierra? El mundo estaba en oscuridad. El mundo estaba en tiniebla, de sombra, de muerte. La muerte reinaba, la enfermedad reinaba, el diablo reinaba y todo lo malo que ha existido reinaba. Pero el Señor vino para arrebatar lo que el diablo le había quitado al hombre, o lo que el hombre le había entregado al diablo cuando pecó. Todo lo que Dios le había dado al hombre cuando el hombre pecó, la autoridad, el dominio, la gobernación que Dios le había dado al hombre, el hombre se la entregó al diablo.
se la entregó a Satanás. Pasó Satanás a gobernar todo el mundo. Por eso es que cuando el Señor entra, Satanás no quiere que Jesús llegue a la edad que debería de llegar para podernos salvar. ¿Qué quiere hacer Satanás? Satanás quiere destruir al Señor Jesucristo antes de que llegue, antes de que Él se haga muchacho. Él lo quiere destruir cuando Él es un niño. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Jesús venía a quitarle el reino, a quitarle lo que Él había recibido de parte del hombre, lo que Él le había arrebatado al hombre. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Destruir a Jesús antes de que Él se haga hombre, para que no nos dé la salvación a nosotros. Bueno, ¿quiere leerlo? Leámoslo en Mateo. Dios tiene su plan. Tenía el plan para su hijo. ¿A quién se revela Dios primero cuando entra a este mundo? Primero se revela Dios a los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? Los pastores eran gente despreciable. Los pastores eran gente vistos como inmundo, porque habían toda clase de pastores: pastores de cerdos, pastores de ovejas, pastores de cabras, pastores de toda clase de pastores. Y todos esta clase de gente era de la más baja que existía en ese entonces. ¿Quién quería estar con ovejas? ¿Quién quería estar con vacas? ¿Quién quería estar con cabras? ¿Quién quería estar con cerdos? El de cerdo es el peor. El ser pastor de cerdo es ser alguien inmundo. Y los pastores estaban ahí. Los pastores de ovejas, a medianoche, estaban en el redil. Y ahí se aparece a ellos la revelación de que Jesús se estaba haciendo humano, que se había hecho humano. ¿Y qué sucede? A ellos llegaron los ángeles. A los pastores fueron los primeros que recibieron que había nacido el Salvador. Había nacido aquel que venía a levantar al mundo. Había nacido aquel que iba a levantar el mundo hasta el cielo. Había venido el que iba a abrir la comunicación entre Dios y los hombres. Pero habían reyes en esa época. En todas las épocas, después que un pueblo ya no quiere que Dios lo guíe y le pide rey, comienzan a haber los reyes. Ahora el Señor Jesucristo nace y vienen unos hombres sabios del oriente a adorar al Señor, porque Dios se lo revela a ellos a través de una estrella. Y ellos los magos, según como se dice, pero son personas sabias.
son personas que vivían en la ciencia. ¿Qué ciencia vivían ellos? La ciencia de la astronomía. La ciencia de la astronomía es la que estudia los astros, las constelaciones de los cielos y todo eso. Pero la otra que se parece, que esa es diabólica. ¿Cuál es? La otra es la astrología. Es la que usan todos los adivinos, es los que usan los hechiceros, es lo que usa para atraer a la gente y engañar a la gente. Entonces estos hombres que eran sabios ¿en la qué? Astronomía. Dios les envía una estrella. Mire, en la naturaleza de ellos, como ellos vivían, como ellos se dirigían, Dios usa lo que ellos trabajan, lo que ellos estudian, a una estrella para que les guíe y les lleve hasta donde está el Señor. Pero ¿qué pasa? Un plan de Dios. ¿Para qué? Los hombres siempre tenemos, y eso es lo peor que hay en las vidas de los seres humanos: envidia, egoísmo. No queremos ver a otro que se levante. Llegan estos hombres y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos venido a adorar. Y el rey se asusta. Si aquí no hay otro rey, solo yo soy el rey. El rey soy yo. No hay otro rey. Y llama él a los escribas, a los que eran encargados de leer los libros, y pregunta: miren, ¿qué dice la escritura acerca del rey que debería de venir? Y ellos dijeron: sí, hay un rey que debería de venir, y la escritura dice que iba a nacer en Belén de Judea. Averigüen si este es el tiempo. Y comenzaron ellos a verificar y dijeron: sí. ¿A dónde está? La escritura dice que en Belén. Vamos a Belén. Y salen los sabios para Belén y hallan al niño. Hallan al niño. ¿A dónde estaba ya el niño cuando llegan los sabios? Ya el niño ya tenía más de un mes. El niño ya no estaba en el pesebre. ¿Quiénes? Los pastores. Pero cuando los sabios llegan, ya no está en el pesebre. Él ya está en una casa. Y llegan y adoran al niño. Y todo lo que ellos llevan: oro, incienso y mirra. Significado espiritual, y todo eso habla del Señor Jesucristo, de lo que Él iba a hacer y de lo que Él iba a padecer. Y llegan ellos y dice el rey: vayan ustedes a adorarle, y cuando le hayan hallado y le adoren, vengan hacia mí y me lo hacen saber, para que vaya yo a adorarlo también. Eso es pura falsa. Él no iba a ir a adorarle. Él iba a ir a matarlo. A matarlo.
Entonces, cuando ellos ya terminaron de adorar al Señor, el Señor les dice a los sabios: no regresen por el camino donde han venido y ni vayan al rey, váyanse por acá. No fueron a decirle a Herodes a dónde estaba el niño. Dios no les permitió que se lo fueran a decir. ¿Y qué pasó? No vinieron los sabios, me burlaron, no vinieron a decirme a dónde estaba. Y da la orden este rey a que comiencen a buscar al niño. Leamos. Verso 7 del capítulo 2 del libro de Mateo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halláis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron ellos? Al niño. No adoraron a la mamá, no adoraron al papá, no, adoraron al niño. Eso es lo que se debe de hacer: adorarlo a Él y a nadie más. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. ¿Por dónde? Por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Está viendo? Satanás, desde que él supo que Jesús venía, él lo quiere destruir, porque él no quería que el Señor Jesucristo nos liberara.
Satanás nunca ha querido que los seres humanos vivan libres. Nunca ha querido que vivamos libres, siempre ha querido tener atado a los seres humanos, siempre los ha querido tener subyugados, siempre los ha querido tener en la miseria, siempre los ha querido tener bajo su dominio, bajo su potestad. Pero Jesús venía para liberarnos. ¿Qué dice acerca del niño? Veamos. Aun cuando todavía él no había nacido, Dios dice acerca de lo que va a suceder en la vida de él. Bien. ¿Qué pasó? Mateo capítulo 1, verso 21. ¿Cuál era el propósito de entrar Jesús en este mundo? Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De su pecado. Lucas capítulo 1, verso 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién está diciendo así? Lo está diciendo María, la madre del niño. Quiere decir que también María necesitaba Salvador, necesitaba salvación. Y ella está alabando y está adorando y diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lucas 2:30. Ahí estaba un anciano esperando este momento. Y cuando llega el momento, en Lucas 2:30, el anciano dijo, porque han visto mis ojos tu salvación, porque han visto mis ojos tu salvación. Despide ahora a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas capítulo 3, verso 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué significa salvación? Salvación significa rescatar, guardar de un peligro, librar de un riesgo o daño. Eso es salvación. Es salvar a alguien. Es rescatar a alguien. Como cuando alguien se está ahogando en el mar, o en algún río, o en alguna poza. Hay alguien que se convierte en salvador de esa persona.
eso vino a hacer el Señor Jesucristo a esta tierra, a salvarnos del pecado, a salvarnos de las garras de Satanás, a salvarnos de la maldición, a salvarnos de la pobreza, a salvarnos de todo aquello, a salvarnos de las enfermedades, a salvarnos de la dolencia, a salvarnos de los problemas, a salvarnos. Pero los seres humanos han rechazado eso. ¿Cómo puede Dios salvarlos si viene alguien y los rechaza? Ahora, ¿cómo hace el Señor? Primero, para poder, amados hermanos, si alguien está bajo opresión de alguien, esta persona primero se debe de encargar del opresor. ¿Qué va a hacer Dios con el hijo de Alba? ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a tratar con aquellos que tienen al hijo de ella. Dios va a tratar con aquellos que tienen al hijo de ella. Entonces el Señor tenía que tratar con aquel que nos tenía a nosotros debajo de sí, con aquel que nos había secuestrado a nosotros. Satanás tiene secuestrados a todos aquellos que rechazan a Jesús. Satanás tiene secuestrado a los que toman alcohol. Satanás tiene secuestrado a aquellos que toman droga, ingieren droga, fuman droga. Satanás tiene secuestrado a las prostitutas. Satanás tiene secuestrados a los homosexuales. Satanás tiene secuestrado a todos los muchachos que andan en las pandillas. Todo aquello que no es bueno, todo aquello que es malo, eso viene de parte de Satanás. Entonces Dios viene a tratar con aquel que tiene oprimido a todos. Pero ¿cómo puede hacer eso Dios, hermanos? ¿Cómo puede hacerlo Dios? Bueno, Dios lo tiene que hacer a través de un ser. Y ese ser tiene que hacerse igual que aquellos que tienen oprimidos. Dios no puede llegar a nadie sino que lo hace a través de hacerse humano. Pero ese es un plan de Dios. ¿Cómo dice Dios acerca de su Hijo? Le está hablando a una virgen y le dice: mira, yo te he escogido a ti. Es una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales, una muchacha entre 16 a 18 años.
de miles y miles de muchachas que habían en Israel, Dios selecciona a una y escoge a María. ¿Para qué? Para tomar de su cuerpo. Para tomar de su cuerpo y formar el cuerpo de su hijo. Veamos el plan de Dios entonces. ¿Cómo vemos en el plan de Dios? En el libro de en el libro de Hebreos, en el capítulo, Jesús al entrar a este mundo, Jesús no puede entrar de otra forma, sino tiene que entrar como un humano. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 5. Verso 5. ¿Ya lo tiene? Y nos dice: Dios su Padre le prepara cuerpo, escogiendo una virgen para tomar la naturaleza humana. Y dice el versículo: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Padre le prepara el cuerpo al Hijo para que entre en este mundo. Mateo capítulo 1, verso 21 o verso 20 nos dice: ¿qué tenía de pensamiento José? Estaba viendo a la muchacha con la que él se iba a casar, que el estómago le estaba creciendo. Mateo capítulo 1, verso 19 y 20. ¿Qué estaba pensando José? José comenzó a ver bien rara, amarillita, ¿verdad? La iba viendo pálida, la iba viendo ojeruda, y la iba viendo algo raro, y él dijo: ¿y qué está pasando? Le ha de haber preguntado a alguien que sabía cómo se veían las mujeres cuando comenzaban a salir embarazadas. Y él estaba pensando: no, ella está embarazada, ella ya me traicionó, ella ya cometió fornicación, a saber con quién. Y yo estoy comprometida con ellos, pero si yo digo que ella ha cometido fornicación, la van a matar. Y yo no puedo hacer eso, mejor me voy a ir, la voy a dejar escondida. Yo me voy a ir a escondidas, no voy a decir nada, porque si digo algo la matan. ¿Y qué hacen esos pensamientos? Y en esa batalla estaba José.
pensando que qué hacía, que cómo hacía, que a quien él amaba le había traicionado. Pero viene Dios, que tiene todo el control en su mano, y le dice, verso 20, por lo cual, el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién había engendrado a Jesús? El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo había engendrado a Jesús. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Indudablemente que María fue la parte humana que el Dios Todopoderoso tomó para formar el cuerpo de su Hijo. Y aquí podemos ver que la humanidad venía ¿de quién? ¿Quién fue el primer humano que hubo en la tierra? Adán. ¿Y cómo estaba Adán después de que pecó? Caído, con toda la pobreza. Y es así que el Señor se hace pobre, se humilla, se hace siervo, se hace semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte de cruz por nosotros. Mis amados, todo ser humano después de que pecó Adán, todo ser humano cuando nace en esta tierra nace, ¿cómo nace? Pecador. Por naturaleza nace pecador. Pero Jesús, Dios envía al Espíritu Santo para que entre en el vientre de María y ahí comience a formarse Jesús, revestido de humanidad, revestido de una humanidad ¿para qué? Para tomar todo lo que había en los seres humanos. Para tomar lo que había en todos los seres humanos. Para tomar lo que había en todos los seres humanos. En ese cuerpo humano entró, dentro de ese cuerpo humano entró Dios, pero sobre de ese cuerpo humano Él estaba tomando todo lo que los seres humanos tenían hasta ese momento en sus vidas. ¿No se alegra usted porque Él toma lo que usted tenía? En el libro de 2 de Corintios,
capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vuestros, ¿qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre. Siendo rico se hizo pobre. Siendo rico se hizo pobre. ¿Por quién se hizo pobre él? Por amor a vosotros. Él no podía venir como rico. Él venía y se hizo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Hermano, siendo rico, Él viene y agarra la pobreza de cada uno de nosotros, la pobreza en la cual el diablo metió a todos los seres humanos. ¿Usted cree que todos los que tienen dinero porque Dios se los ha dado? No, hermano. Mucha gente tiene dinero de una forma fraudulenta. No lo han obtenido de una forma correcta el dinero que tienen. Pero Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando Él entra a esta tierra, Él entra como un pobre, tomando en su cuerpo. Él toma el cuerpo de esa pobreza. Y Él sabía que con ese cuerpo de esa pobreza iba a levantar a todos. Iba a levantar a todos. Iba a levantar a todos. Pero este es un grave problema para todos aquellos que somos hijos de Dios. No lo creemos. No lo creemos. Mis amados, ya comenzó a llover y yo iba a terminar ahorita. ¿Cómo hacemos? ¿Termino ahorita o le sigo? ¿Se podrán ir nuestras amigas ahorita? ¿Va que no se pueden ir? ¿Le sigo entonces? No te puedo decir, ¿verdad? ¿Le sigo? Bueno. En el momento que iba a decir que iba a parar, comienza a llover. Es señal que el Señor no quiere que nos vayamos todavía.
Entonces, entendamos, hermano. Entendamos. Entendamos de que Él, cuando entra en este mundo, toma en su cuerpo todo. Toma en su cuerpo todo. ¿Cómo se hace Él? En el libro de Filipenses, en el capítulo 2. En el capítulo 2. Él se hizo como todos. ¿Cómo somos todos? Todos somos carne. Entonces Él se hizo como todos. Se hizo carne. En el verso 6. ¿Cómo era la forma de Él? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dijo, Él no se anduvo viendo, bueno, y yo soy Dios, ¿y cómo me voy a ir a ser pobre? Si yo soy Dios, ¿y cómo voy a irme a ser como un humano que están todos arruinados? ¿Cómo me voy a hacer así? Él no anduvo diciendo así. Pero si nos dicen a uno de nosotros que nos hagamos como uno de los más pobres que hay en El Salvador, no lo hacemos. Si le dicen a usted, aunque sea una champa donde usted esté viviendo, váyase a vivir junto con los pobres debajo de un puente, no nos vamos a vivir. Ya se detuvo el agua, hermanos. Voy a detenerme, no los quiero sacar muy tarde. Pero anote a dónde nos quedamos para seguir el próximo domingo. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, que todos los que han oído este momento de prédica, Señor, entre en lo más profundo de sus corazones. Entre en lo más profundo de sus corazones. Y que puedan entender de cómo tú veniste para levantar.